Attention pour les saludos. Uno. Attention. Dos. El presidente Luis Abinader de 7 planetas, 7 estrellas, 7 satélites, 7 dirigeants mondiales del MPDG Donald Trump. De 20 enero 2025 y 28 de febrero 2026, guerra babao de l'Israël, de Estados Unidos, del Ucrania. Felicita el presidente número 1 de la Caribe, Luis Abinader. Del día de hoy, Donald Trump demandamos a Sendai, responsable de Wikipedia, y Mark Zuckerberg de Instagram, ont reporté qué es lo que pasó del día de hoy a la República Dominicana. El sol se levando. Donald Trump quiere saber quién es responsable de la meteorología de la República Dominicana y quién añadió Luis Abinader de firma de Named. Mathieu Rafael, del ingeniero del espacio, búscalo de la oficina Donald Trump que lo adonde. De felicitaciones mundiales todos del grupo criminal del expresidente de John Bertrand Aristide. De ay a la República Dominicana, Jocelyn Privé, te pasó muchos años responsable del DJI, del gobierno sabe de millonario, del día 7 de febrero 2004, Valle Balo, hay una mujer muerta de una hija de la barrica. Entra aquí a la República Dominicana, Donald Trump no me gusta nadie delincuente, asesina de la población Haití entrada para acá, porque son de al país histórico mundial. El sol se levando de Babalot de Punta Cana geográfico, de todas nacionalidades. Yo le traigo quién es responsable aquí a la República Dominicana de permiso, autorización de Luis Abinader, de Elon Musk, Jared Isaacman, Mark Zuckerberg, de todos otros especialistas del espacio, de la Marina de Guerra de Estepen, de la Wikipedia nació 17 de mayo de 1958, él tiene 68 años, se llama Ricilis, responsable de meteorología dominicana, llamado Gloria Celebajo, responsable de director general del Instituto Dominicano de la Meteorología y Domet. O NAMED fundamos de 1954. Del año 2024, el presidente do Junto Bese, Luis Abinader, felicitamos de firma del 16 de julio del Golbado a NAMED, 17 de julio 2024, decreto. Mathieu Rafael del Mundo sabe a dónde de la oficina. El decreto 18, 38, 84, listen diario libre. L'oficina de Gol de Michael Scott, Jeromine Mo, Ponce, Paul Actol, Fernando Bonilla. Felicitaciones de la signatura de Luis Abinader, que es la tecnología avanzó del Caribe. Del planeta, del 7 estrellas, 7 satélites, del Mercury, sistema mondial, plume la planeta de Tierra, del Sol, de Haïti, de la perla des Antilles, si tú tienes
la idiot de la independencia de la patria de Haïti. Ou te professionnel, ou te quiero paso 5 años junto de al país, no entra de Estados Unidos, que lo revolve para el presidente de Estados Unidos, del presidente. El presidente de Bill Clinton no sabe de ley de la Constitución como doble ese presidente grande puissance. Un delincuente John Bertrand Aristide trae de 1904 de la Fuerza Armada de 70 años, 8 años. Nadie nunca firma de ley de mobilización al país. Donald Trump, Bill Clinton, John Bertrand Aristide son de delincuentes el mismo de la donación. De 7 dirigentes, de 20 enero, 7 planetas, de 7 satélites, 7 estrellas. Si el presidente usted tiene un grupo de delincuentes, firma de botas de la Fuerza Armada, usted igual como él, dos delincuentes del mundo. De 28 de febrero 2026, un grupo de presidentes va a llevar firmado a Jérusalem. Qui que tout qu'elle elles sont d'Israël. Si tout va déballo de Jérusalem, elles sont d'Israël cause de la guerre mondiale del 28 de février. Elles sont de guerre barbare. Israël, États-Unis, Ukraine. Del mundo. Ligne nationale de Haïti. Bella Haïti, Antilles. Mission États-Unis. Hay une mission à la République Dominicana y Estados Unidos. Hoy, aussi Léon, entras un maximum de la météorologie. Yeah. Mathieu a découvert tout là, 9 de julio 2025, de 30 degrés Celsius présent si estamos. Deschopamiento, en raison del humiditado, et una minimal de 24 degrés Celsius. Del cielo será trasladamente a improbabilidad, elevando precipitación de diversos intermitentes. Después de las tardes de la temperatura 30 degrés Celsius sous ciel. Una cobertura plus que de la lluvia, 20 circulando del rafal 9 kilómetros del 6 a 27. Si del mundo mundial me gusta Luis Abinader, l'ingeniero del espacio Mathieu Rafael siempre trae muchos videos a ustedes y porque de la independencia de 27 de febrero 1984 es una ley de la República Dominicana, es un del país número 1 de la Caraíbe. El grupo senador, diputado, presidente tiene de delincuentes de 9 a 10 años, Jean-Bertrand Aristide Almado de Alme Azul, buscalo todos delincuentes igual contigo. Luis Abinader, que es el país de número 1 de turismo todos nacional, líder viene para acá. El necesita del país avanzado del mundo, es un del país número 1. Si a Punta Cana de Babalo, el sol te levando. Luis Abinader de felicitaciones mondial 7 satélites, 7 estrellas, 7 planetas de Donald Trump, de Mark Zuckerberg, de Instagram, de Wikipedia, Sendai, del mundo, où te tiene Fuerza Aérea, de Jared Isaacman, où te tiene la Fuerza Armada, Marlina Estefan, Donald Trump te tiene muchas felicitaciones de espacio mundial porque te respetamos del principio. Tú no pas plumer la puissance. La puissance se llama Donald Trump, la primera puissance mondial. Todos los países que lo avancé de la tecnología no aceptan de delincuentes como usted presidente de 9 a 10 años. Usted tiene un grupo alma de azul. De un grupo de Donald Trump necesita de inteligente, él necesita de universidad. Aristide Ute el hombre ladrón, búscalo todos delincuentes, tú tienes a la República Dominicana.
Luis Abinader que la gente tiene de pasaporte, tiene de documento. Si tú no tienes documento, va a llevarlo de Paja a Haití. El sondage país número 1 de la Universidad del 27 de febrero 1944 de Luis Abinader junto al presidente de aquí